Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estudiar la Biblia. Esta es una fuente de gracia y de verdad para nuestra vida. Y yo le invito a que lo haga. Vamos a encontrar misterios que Dios tiene preparados para nosotros. El conocer la palabra, el conocer y tener entendimiento, eso nos va a llevar a tener una vida poderosa en Dios, en gracia en Dios. Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando el propósito de las parábolas. Hoy vamos a tocar la parábola del rico y Lázaro. Así que prepare su Biblia. Estaremos meditando en esta palabra maravillosa en Lucas capítulo 16, verso 19. Así que preparémonos. Le invito a que tenga su Biblia a su alcance. Ahora bien, hemos estado hablando de las parábolas y las parábolas son muy importantes para entender misterios del reino de Dios. Entonces la parábola se utiliza para ilustrar un principio de edificación espiritual. Escuche bien, nos ayuda a entender el misterio o el aspecto de la verdad de Dios que solo puede ser conocida por revelación. ¿Qué nos dice la Escritura? Escuche bien, en 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Damos gloria a Jesús. Y escuche lo que dice 1 Corintios 2:9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero todo esto el Señor nos lo revela a través del Espíritu. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Y esto lo dice 1 Corintios 2:10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Mis hermanos, esto es maravilloso. Ahora bien, ¿qué vamos a entender con esta historia del rico y Lázaro? Muy bien, prepare su Biblia. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene preparados con este tema, estudiar esta historia del rico y Lázaro. Muy bien, leamos el verso 19. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendor. De un hombre potentado, de un hombre lleno de riqueza, escuché, se vestía, dice la Escritura, de púrpura y lino fino. Y celebraba fiestas con esplendidez, dice la palabra. Aquí nos está contando esto la Escritura. Luego dice el verso 20. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Bueno, ¿qué hacía allí Lázaro? Definitivamente que lo iban a poner allí para recibir algunas limosnas, alguna ayuda. Y aún dice que él deseaba comer algo, tenía apetito, tenía hambre y no tenía. Dice el verso 21, ansiando saciarse de las migajas, dice la palabra, que caía de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Aquí estamos con un cuadro que tenemos que ver. Mucha esplendidez, riqueza. Oiga, todo aquello que el hombre desea. Esto es tremendo, porque la Biblia nos lo está diciendo, ¿sí? Entonces, la Escritura nos está hablando de algo. Que en el mundo va a haber pobreza y va a haber riqueza. Y lo tenemos que ver de esa manera. ¿Qué nos está diciendo la Escritura también?
tocante a este pasaje de quiénes eran los ricos, quiénes eran los potentados. Dios nos está diciendo cosas maravillosas. La Biblia habla, cuando habla de los fariseos, dice la Biblia que eran hombres codiciosos de riquezas. Mucha riqueza tenían. Y no se compadecían del pobre. Entonces aquí estamos viendo un cuadro de pobreza y de riqueza. Un rico y Lázaro. Y dice el verso 21 que Lázaro deseaba comer, deseaba alimentarse. Y lo describe aquí el verso. Pero hagamos una comparación, mis hermanos. ¿Cuál era el interés del rico? ¿Cuál era el interés del pobre? De Lázaro. Cuando nos vamos a las bienaventuranzas, usted podría decir que tiene que ver las bienaventuranzas en esto. Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El humilde, el sencillo. Definitivamente, esta es una historia en la cual aparentemente podemos pensar que estaba en una situación muy precaria Lázaro. Pero sin embargo, tenía un corazón humilde y sencillo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y eso nos lo describe toda esta historia. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Primero, yo puedo tener riqueza y eso no es malo. El problema es poner mi corazón en la riqueza y poder acapararlo todo y no poderle dar al necesitado. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Un rico puede tener un espíritu humilde, de sencillez y poder dar. Cuanto más dé, él más va a recibir. O sea, no significa que la riqueza, el estar en opulencia, tiene la gracia de Dios. No es así. Sino que la gracia de Dios la recibe el hombre en su corazón, conforme su corazón. Es humilde, es sencillo. Tiene un corazón dadivoso. Y este pasaje de Mateo 5:3 está hablando de aquellos, ¿sí?, que son pobres en espíritu. No está diciendo que no tenga riqueza, sino en su interior. Y dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Puede tener mucha riqueza, pero si es humilde también tendrá el esplendor del reino de los cielos sobre su vida. Dice el verso 22 de Lucas 16. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien. Vea la descripción de esto. Muere Lázaro. Y dice que llegaron los ángeles a recogerlo. Fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? ¿Será al cielo? No, la Biblia nos va a decir que no fue al cielo, sino que fue al seno de Abraham. Y esto lo vamos a ver claramente. Y más adelante el Señor nos lo va a clarificar. Esta es una verdad de Dios. Dice que los ángeles fueron a recoger a Lázaro y lo llevaron al seno de Abraham. Y ahí lo dice la Escritura. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice que murió el rico y fue sepultado. Pero no dice que fue llevado al seno de Abraham. Entonces tuvo que ir a otro lugar.
¿Qué dice Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mis hermanos, cada aspecto de estos es importante. Entonces nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué y a dónde? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estaremos? Porque de inmediato se nos ha dicho que vamos al cielo. Y cuando leemos la Escritura, no es así. En Lucas 16:23 dice, en el Hades, o sea, en el Seol, alzó sus ojos, dice, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Vean. Lázaro se fue al seno de Abraham, ¿correcto? Pero dice que el rico, ¿sí?, estaba en tormentos. Y desde aquel lugar vio a Abraham y vio a Lázaro. Entonces fueron a un mismo lugar que se llama Seol. Pero el Seol tiene varios compartimentos. Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el abismo. Hacia el lado opuesto. Nadie. Entonces, todo lo que hizo el rico en la tierra, pensando como que era judío, que era del linaje de Abraham, que tenía riquezas, definitivamente iba a llegar a ese lugar de descanso y de reposo. Pero la Escritura nos dice que no es así. Dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, dice, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y escucha lo que hizo el rico. Y gritando dijo, o sea, dio grandes voces gritando, Padre Abraham, ten misericordia. En agonía en esta llama. Mis hermanos, ¿cuántas veces no clamó de seguro Lázaro al rico pidiéndole ayuda, comer, abrigo? Y le gritó, y le suplicó, y sin embargo no lo hizo. Ahora el rico está pidiéndole a Abraham que envíe a Lázaro y que lleve un poquito de agua. Porque estoy en un lugar de sequedad, de tormento, de aflicción. Que por favor venga a humedecer un poco mi lengua con agua. Mis hermanos, ¿cuál es la mejor agua? La mejor agua es la palabra. La Biblia lo dice claramente, que todo aquel que medite en la palabra será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. La palabra es la mejor vida para sostener nuestro ser, nuestra alma. Ahora bien, ¿a dónde fue el espíritu de Lázaro? A Dios que lo dio, dice la Escritura. Del rico, pues, a Dios que lo dio. Pero el alma de ambos está ¿dónde? En el Seol, en el lugar de los muertos. Y cuando dice que está en agonía en esta llama, escuche bien, ahí no hay fuego, ese no es el infierno. Las llamas eran asociadas con el tormento de la muerte. Yo le invito a que busque Isaías 66:24. Búsquelo y léalo. Y léalo en ese contexto. Es importante entender lo que nos está hablando aquí la Escritura. En Lucas 16:25 dice, pero Abraham le dijo, Hijo,
Recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente, males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Wow, estuvo feliz en la tierra. Hacía banquetes con esplendidez, dice la Escritura. Era honrado. ¿Sí? Ese hombre era honrado, mas sin embargo era desechado. ¿Cuántos pasaron a la par de Lázaro para ir a los banquetes que ofrecía este hombre? ¿Alguno pudo haberle dado un pan? ¿Alguna ayuda, algún socorro? No sé, no lo dice la Escritura. Pero tenemos que imaginarnos que entraba mucha gente rica. Lo que nos está diciendo que mucha gente pensando que está bien y que lo que está haciendo está honrando a Dios, se va a llevar la sorpresa ahí arriba o abajo, ¿sí? Es un decir. Dice el verso 26. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. O sea, Lázaro, como el rico, llegaron al Seol. El Seol es el lugar donde están los muertos. Ok. Pero en el Seol hay un lugar que se llama, ¿sí?, el seno de Abraham, ¿sí?, o el paraíso. Y en el otro lado hay cavidades, fosos, que tiene Dios destinado para los malos, los perversos y para espíritus. Escuche. Y que están bajo tormento, no es fuego, angustia, aflicción, de que no hicieron lo correcto y que pronto vendrá un juicio sobre de ellos para vida o para muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. Verso 27. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. ¿Cuál era el objetivo? Es este. Pues tengo 5 hermanos. Escucha bien, dice el verso 28. De modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Qué petición la que está ahí? Está abogando por sus hermanos. Te significa que ese lugar, esta alma está consciente de todo lo que está pasando. Lázaro está consciente en el otro lado, pero dice la palabra que están reposando, están descansando para aquel momento glorioso de la resurrección. En el verso 29 dice: pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Ahí está la predicación de la palabra, que la oigan. Pero él insiste y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos entre los muertos se arrepentirá. Saca a alguno de este lugar y que lleve el mensaje y que le diga que donde está es un lugar de sufrimiento, de tormento, de aflicción. Y que vuelvan a arrepentimiento. Por eso el Señor habla que tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Cambiar el curso de nuestro camino en que vamos. El arrepentimiento. Insiste. No sé si usted comienza a ver este cuadro, esta imagen, en la que aquel rico está insistiéndole a Abraham: por favor, envía a alguno
para que se lo diga a mis hermanos y no vengan a este lugar. Y en el verso 31, escucha, dice, mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta dentro de los muertos. Bueno, esta historia de Lázaro y el hombre rico nos deja verdades del reino. Mis hermanos, tenemos que verlo así. Usted va a un funeral y lo primero que se predica es que aquella persona ya está con el Señor, está descansando con el Señor, y no. Lo que nos está diciendo la palabra es al lugar respectivo. Escuche bien eso. O va al seno de Abraham, al paraíso, a descansar y esperar el momento sublime de la resurrección, o se va a ese foso de dolor, angustia, tormento. Cuando estamos en vida, podemos decidir. Ya muertos, ya no. Y escuche bien. Escuche esto muy bien. Algunos dicen que se tiene que suplicar, hacer esto, hacer lo otro para sacarlo de ese lugar y llevarlo a otro. No se puede. Aunque le hayan vendido algo que parece muy real, entonces hagamos esto. No es posible. No es posible. Aquel hombre suplicó a Abraham y la orden era no. Ahí están. Para tus hermanos, para tu casa, para tu familia, que escuchen a Moisés, que escuchen a los profetas. Ahí está la palabra. Hagan justicia y entonces recibirán justicia. Muy bien. Entonces, Lucas capítulo 16, 19 al 31 nos habla de cosas muy especiales. ¿Qué nos dice en otras palabras? Lo que está sucediendo en esta historia, en verdad es que Jesús, Yeshua, conoce su corazón y Él está diciendo que tu corazón y el de tus hermanos es tan duro que si ellos leyeran la Torá, supieran que yo soy el Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que enfocarnos en esto, mis hermanos. Definitivamente. La parábola se utiliza para ilustrar un principio de edificación espiritual, no son para enseñar otra cosa. El punto de Jesús, el punto de Yeshua, era que el tener riquezas y estatus no demuestra que tiene el favor de Dios. Tenemos que verlo así. Yeshua advertía a esos líderes religiosos escuchar a Moisés y a los profetas y arrepentirse de sus corazones duros hacia los pobres, hacia los necesitados. Si tú te humillas, recibirás la recompensa que deseamos. Pero si tú humillas a los pobres y los tratas con arrogancia y no escuchas a Moisés y a los profetas, vas a terminar en lo contrario de lo que estabas pensando. Entonces, no nos podemos si este es el lugar real y no solo una analogía. Este es un lugar real, mis hermanos. Se nos ha dicho que la historia de Lázaro es una historia verdadera que ocurrió en verdad. Esta historia está supuesta a contar un principio espiritual. Y esto es muy importante que lo podamos comprender.
Y quiero mencionar algunos textos más. Por ejemplo, lo que habla la palabra del rey David. Al morir, ¿dónde está él? Esto es importante entenderlo. Aquí vamos a encontrar pruebas que el cielo no hay todavía nadie. Es Dios el que está operando allí. Ni el rey David está en el cielo todavía. Dice la Biblia en Hechos 2:29. Hermanos, del patriarca David os ruego decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque David no ascendió a los cielos. Escuche, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, David no está allá en el cielo, está en el seno de Abraham. Daniel tampoco está en los cielos. Escuche lo que dice Daniel 12:13. Mas tú sigue hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le dice que descanse y que luego se levantará. ¿Y qué podemos decir de Isaías? Escucha lo que dice la palabra en Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Verso 3. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán y junto con mi cuerpo resucitarán. Entonces, los que han muerto en Cristo Jesús están allí esperando la resurrección. No está en el cielo. Cuando el Señor venga, su segunda venida, ¿sí? Justo antes de llegar, serán arrebatados, tomados en los cielos. De ahí saldrán, vendrán. Y vendrán con el Señor a la tierra. Quiero leer esta otra versión de Isaías 26:19. Tus muertos, Señor, tendrán nueva vida. Resucitarán los muertos míos por la justicia. Mire qué preciosa esta palabra. Y dice, despertaos y cantad himnos de alabanza a vosotros que habitáis en el polvo del sepulcro. Y el sepulcro es simplemente el Seol. No es donde usted puso su cuerpo en un cementerio. Esa es una tumba. Porque tu rocío, oh Señor, es rocío de luz y de vida. Y a la tierra de los gigantes, oh impíos, tú la arruinarás. Esta es la versión oro. Qué bello. Mis hermanos, podemos mencionar más siervos del Señor como Samuel. Él no está en los cielos. Entonces, la Biblia nos dice que no hay nadie en los cielos. Y esta palabra viene de Juan. Mis hermanos, dice Juan 3:13, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Voy a repetir esto. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que todos hemos crecido en la iglesia y se nos ha dicho, se nos ha enseñado que las personas van al cielo o al infierno inmediatamente? De acuerdo a la palabra, es una interpretación equivocada. Todos están muertos en el Seol. Los hijos de Dios están descansando, durmiendo el momento glorioso de su resurrección. Aleluya.
Tenemos que entender esto, mis hermanos. Y tenemos que verlo de esa manera. Hay un texto que se utiliza mucho para apoyar que las personas están en el cielo o en el infierno. O lo utilizan para el apoyo, para el juicio inmediato. Dice 2 Corintios 5:8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Pero cuando morimos y estamos en el seno de Abraham, en el paraíso, estamos habitando con el Señor. El Señor se mueve en todo. En todo. Pero esto nos habla de una relación maravillosa. Prepárate. Lo que estamos hablando son verdades profundas de la Biblia. Y tienes que tener esa convicción de saber que te tienes que preparar ahora mismo que tienes vida. Ya cuando mueres, ya está tomada la decisión conforme a lo que tú has decidido. Operar en justicia o en injusticia. Entonces, ambos se irán al Seol. El justo irá al seno de Abraham, ¿sí? Y el injusto va a ir al abismo que está en el Seol mismo. Mis hermanos, necesitamos tomar una decisión ahora mismo. ¿Qué decides tú? ¿Rechazar al Señor? ¿Vivir conforme a sus principios? ¿O vivir conforme lo que el mundo te ofrece? Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Yo solo sé que cuando llegue la palabra a tu corazón, la palabra misma abrirá tu ser, tu entendimiento para elegir lo mejor. Y es buscar al Señor con todo tu corazón y decirle: Señor, te recibo como mi Señor y Dios de mi vida. Y cuando tomas esa decisión y comiences a caminar en arrepentimiento, tienes preparado un lugar muy especial, en el cual te gozarás en la presencia de Dios. Quiero orar y darle gracias al Padre. Señor bendito, gracias porque nos das tu palabra y nos das luz, Señor. Entendimiento, Señor. Gracias porque cada día podemos conocer grandes misterios a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se pierda otro capítulo. Yo creo que esto es muy interesante, el estudiar acerca de las parábolas. Así que, por favor, síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto. Muchas bendiciones.